muy buenas tardes, muchas gracias por asistir. Como decía María, soy Pablo Pizarro de la Empanada Viajera. La Empanada Viajera es un pequeño obrador de empanadas que montamos hace poco más de 2 años. Yo, después de 20 años, más de 20 años de profesión en restaurantes y hoteles de la ciudad, pues pospandemia, estas cositas que ocurren, que se te da por pensar un poquito más y ver que tienes que tener un poquito más de calidad de vida para estar con la familia, decidimos montar este obrador, ¿no? Vamos a hacer un taller en el que vamos a elaborar empanada. Nosotros, cuando hacemos talleres, siempre queremos dejar claro que, sobre todo en algo tan nuestro como es la empanada, que normalmente la gente pues puede hacer en casa y demás, nosotros no venimos a decir cómo se debe hacer. Al final, en ese aspecto no me gusta ser nada talibán de decir cómo se deben hacer las cosas. Al final hay una cosa que prima sobre todo esto, que es el gusto de quién va a comer. Lo que venimos a explicar es un poquito cómo hacemos nosotros, explicar un poquito la importancia que nosotros damos a masa y relleno, ¿no? Y bueno, explicar cómo estirarla, una serie de trucos. Sobre todo está muy pensado para que podamos hacerlo en casa. Es decir, no vamos a hacer nada, ni utilizar ningún tipo de instrumento, ingrediente o algo que no podamos tener todos en casa. Vamos a utilizar una amasadora, que en caso de no tener amasadora podemos, si fuésemos a hacer 80 como hacemos nosotros al día, pues igual sí, hacerlas a mano iba a ser un poquito complicada, pero para hacer en casa se puede hacer perfectamente a mano. Vamos a hablar un poquito de los ingredientes que utilizamos en nuestra masa y en nuestro relleno, la importancia de los ingredientes, que muchas veces yo creo que a todo el mundo le ha ocurrido que a veces ve una receta, le intenta replicar en casa y hay algo que falla. Bueno, pues hay muchas cosas que es importante intentar mantener cierto rigor en los ingredientes y en los pesos, ¿no? ¿Qué es lo que venimos un poquito a explicar? Bueno, nosotros a la hora de elaborar empanadas tuvimos una norma muy clara de lo que queríamos hacer. Es cierto que nuestro negocio se centra mayormente en el envío de empanadas a toda España, tanto a particulares como, por ejemplo, a Corte Inglés, tiendas, restaurantes de toda España. Pero lo más importante que nosotros mantenemos es que, pese al volumen de empanadas que tenemos, que podemos estar en torno a una media de 2.700 empanadas al mes, todas nuestras empanadas se estiran una a una mano. Todas nuestras empanadas es cebolla que nosotros compramos, pelamos y cocinamos. No utilizamos nada de cebolla ya cocinada, que viene mucho enlatada, o cebolla porcionada ya congelada. Nosotros, mientras la temporada del año nos lo permite, trabajamos única y exclusivamente cebolla chata del país. Es cierto que hay 3 meses donde se complica, entonces tenemos que buscar otro tipo de cebolla. Todos los ingredientes que intentamos utilizar es ingrediente fresco. Evidentemente hay ciertas empanadas, como la que vamos a hacer hoy, pues la empanada de atún, donde al final nosotros durante 2 meses aproximadamente trabajamos bonito fresco porque está en temporada, el resto acudimos a bonito en conserva. Hablaremos también de la importancia de qué tipo de bonitos vamos a utilizar para la empanada. Hemos elegido la de bonito un poco por lo que os decía antes, algo que quien le apetezca hacerla pues tenga al alcance de la mano. Nosotros la empanada que más nos gusta es la de Shoubas. Con un poquito lo que explicaremos de masa y relleno, al final el ingrediente del sabor que nosotros le queramos dar a la empanada es algo que no va, salvo en guisos y demás, a influir mucho en el resultado. Es decir, si alguien dice, joa, Pablo, es que a mí la de bonito pues ya la tengo muy aburrida y me apetece hacer la de Shoubas, o me apetece hacer la de caballa, o me apetece hacer la de lomo, al final es sustituir una cosa por la otra, ¿no? Al final, como el tiempo prima, y bueno, utilizaremos un poquito un truco de la tele. Yo ahora hace un momento ya puse a hornear 2 empanadas, que son las que luego vamos a degustar. Igualmente aquí estas las haremos de 0 hasta el final, luego ya las pondremos a hornear y quedará pues un poco para la gente de la escuela, pero mi intención era que diese tiempo no solo a explicar cómo hacemos la empanada, sino que al final la pudiésemos probar, que bueno, al final la receta pues a día de hoy cualquiera manda un WhatsApp y la tiene. Lo interesante al final es el resultado final. Como yo, si tengo una fama muy bien merecida, es la de hablar muchísimo y por los codos, lo que sí vamos a hacer es que mientras yo os vaya explicando cosas, cualquiera que quiera hacer una pregunta, que tenga una duda, vayamos interactuando, porque si no me puedo echar hablando yo la hora y media y al final sería un tostón para ustedes y yo acabaría con la garganta fastidiada, ¿no?
Entonces, vamos a empezar un poquito por ir haciendo la masa. Cosas importantes en la masa. Tradicionalmente la empanada gallega suele estar marcado que un 30% es la capa de abajo, un 30% es el relleno y un 30% es la masa de arriba. Vale, eso nosotros nos lo hemos fumado, nos lo hemos saltado a la torera totalmente, siempre hacemos un poco la broma, pese a que yo haya adelgazado ahora 27 kilos, de que nuestras empanadas son como yo, gordas, es decir, nos gusta que tengan considerablemente relleno. Al final nosotros, una empanada nuestra que viene pesando 1,3 kg, 1,4 kg, el 50% consiste en relleno. Aquí es donde después entra. Es que a mí me gustan con más masa, es que a mí me gustan con más relleno. Nunca se me va a ocurrir, ya pasé, como dije que ya fui cocinero, ya pasé esa época del ego sobrenatural que solemos tener los cocineros. Al final es el gusto. Es decir, si a nosotros nos gusta más que tenga más masa y que el relleno sea menor, pues echamos menos relleno. ¿Que nos gusta que la masa sea súper finita? Pues la estiramos un poco más, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es las bases de la que hacemos nosotras y a partir de ahí cada uno la puede ir llevando a su gusto, que es lo interesante. Porque al final si la vamos a preparar, sobre todo ahora que vienen fiestas, Pablo, es que en mi casa pues gusta con menos cebolla, pues menos cebolla, no hay ningún tipo de regla escrita sobre eso. ¿Qué importancia le damos nosotros a nuestra masa? Pues al final, como os decía antes, que a nosotros nos gustan con mucho relleno, necesitamos una masa que sea crujiente y que sea consistente, porque si no al final, al tener tanto relleno, si hacemos una masa excesivamente blanda, se nos acabaría doblando, ¿no? Se acabaría humedeciendo, y nosotros lo que queremos es una masa que sea crujiente y que sea el acompañamiento de ese relleno. Nosotros lo que explicamos muchas veces es que nosotros cocinamos para meter dentro de una empanada, ¿no? Ingredientes básicos, cualquiera lo puede tomar nota, cualquiera después, mi teléfono es muy fácil de conseguir porque al final si cualquiera entra en la web o en las redes sociales de la empanada viajera suele venir, cualquier duda que tenga puede mandar un WhatsApp, oye Pablo, estuve en el curso y no apunté esto, que no hay ningún problema, nosotros en ese aspecto no tenemos copyright sobre la masa, es decir, explicamos siempre todo lo que hacemos. Parte importante, harina, ¿vale? Nosotros trabajamos dos tipos de harina para la masa. Trabajamos una harina floja y una harina fuerte. Para la receta que vamos a hacer ahora, que lo que tenemos aquí es 1 kilo de harina, nos va a dar para hacer 2 empanadas del tamaño aproximadamente así, cada una. ¿Por qué hacemos las empanadas de este tamaño? Bueno, es una idea la verdad que bastante pensada. No nos gustan las empanadas grandes, porque como al final, como os decía, nosotros también vendemos mucho a restaurante y a tienda, lo que intentamos es facilitarle a la tienda un tamaño que le sea fácil de vender, que esté horneando todos los días y que esté dando siempre empanada recién horneada. Si al final haces un tamaño muy grande, pues va a estar la tentación de que sobre empanada, va a estar la tentación de que es un negocio y va a estar la tentación de querer darla al día siguiente. Si ustedes me preguntan, pero Pablo, yo si hago empanada al día siguiente la puedo tomar en casa, perfectamente. Pero a la hora de venderla, nosotros lo que queremos es una empanada recién horneada. Consejo a la hora, aquí más o menos todos somos gallegos, ¿no? Aquí, porque a nosotros nos viene mucha gente de fuera y hay un consejo que hay que darle a la gente que muchas veces no lo entiende. Si nosotros hacemos empanada hoy y nos sobra y la queremos comer mañana, lo último, lo que no debemos hacer es ponerla en la nevera. Mucha gente de fuera y la guardo en la nevera, ¿no? Siempre digo, pensad en la empanada como un pan. A nosotros si compramos pan de bolla, de Carral, que nos va a durar, si está bien hecho, 3 días, lo que nunca haríamos es ponerlo en la nevera, ¿no? Nos lo va a humedecer, nos va a ablandar. La empanada con un pañito en la mesa de la cocina queda perfectamente. Os decía, 2 tipos de harina, solo trabajamos harina del país, nosotros, ¿vale? En la harina floja se puede trabajar cualquier otra, no hay una gran diferencia. En la harina fuerte sí que para nosotros es muy importante trabajar con harinas autóctonas, trabajamos con una harina Muiño de Cuiña en Lalín, y le damos mucha importancia. Hemos hecho muchas pruebas, al final de variando porcentajes. Nosotros para 1 kilo de harina lo que venimos utilizando es unos 700 gramos de harina floja y 300 gramos de harina fuerte. ¿Para qué utilizamos la...? ¿Se podría hacer toda con harina floja? Sí. ¿Se podría hacer toda con harina fuerte? También. Con harina floja, ¿qué es lo que nos quedaría? La masa sería mucho más elástica y no tendría ese grado de crujiente y de consistencia que nosotros queremos. Si la hacemos toda con harina floja, con harina fuerte, perdón, iba a ser mucho más complicada de trabajar y seguramente nos quede una masa que si se nos pasa un poquito de temperatura en el horno va a quedar muy crujiente, muy arenosa, ¿no?
1 kilo de harina. Con esto nosotros después vamos a hacer 4 bolas. Harina, a la hora de comprar. Es que yo la hago con la harina del súper, como os dije antes también, perfectamente, vale. Por decir marcas, que aquí como lo único que podría decir algo de las marcas es la voz, la harina Gallo, tal, perfectamente. Si me piden un consejo, compren en panadería. Las panaderías tienen harina, quiero harina floja y quiero harina fuerte. Para temas de empanada y de pan, a mí si me dicen es que voy a hacer croquetas, pues es que no tiene sentido. Pero para temas de empanada, de pan, de pastelería, la harina para nosotros tiene una importancia vital en ese sentido, ¿no? Entonces, ponemos esa cantidad de harina, no hace falta tamizarla ni nada. Como os decía, nuestra empanada tiene 3 ingredientes básicos y 2 condimentos. Uno de los que tenemos ahí es la harina, el otro que tenemos aquí es la leche. Aquí sí, leche normal de la que compramos todos los días. Nosotros trabajamos también leche gallega, ya no solo por un tema de querer hacer patria o tal, sino pues, 2 temas. Uno, también el precio ayuda, y 2, que al final, cuanto menos tengamos que desplazar los productos que trabajamos, pues menos, en condiciones como nos viene ocurriendo este año con el encarecimiento de la gasolina, menos se nos encarecen los productos, y al final también creemos en esa rueda de que si conseguimos trabajar todo en lo cercano, al final mi negocio también saldrá reforzado. Para 1 kilo de harina, 400 centilitros de leche, ¿vale? Y el tercer ingrediente, no condimento, aceite de girasol, que ahora ha vuelto a precios más o menos normales. A principios de este año se nos estaba convirtiendo la empanada en un auténtico lujo con los precios. Mucha gente me pregunta, ¿y no puedo echarle aceite de oliva? Sí, pero en mi opinión ocurren 2 cosas. Una, encarecemos el producto sin notarlo en un resultado final. En la masa no se va a notar el que sea aceite de oliva o que sea aceite de girasol. Y 2, nos vamos a complicar muchísimo el trabajado, porque la cantidad de grasa que le aportamos es mayor, con lo cual a la hora de trabajarla vamos a notar si alguna vez estiramos, cuando a veces estiramos esa masa de empanada que empieza a cuartear, que no nos da estirado bien. Hay 3 cosas que le influyen: un exceso de grasa, la temperatura y el reposo. La temperatura es importante, si hace muchísimo frío la masa le va a costar estirar, y el reposo, que siempre necesitamos que la masa repose un poquito. En este caso nuestra masa no lleva levadura, es decir, no lleva ningún tipo de fermento. ¿Por qué? Si bien es cierto que quizás la masa más tradicional que podemos encontrar en Galicia para hacer empanadas es la masa de pan, cosa que a nosotros nos encanta y de vez en cuando elaboramos alguna en el obrador, como les decía antes, al final nuestra perspectiva de negocio es el envío de empanada a toda España. Nosotros enviamos toda nuestra empanada en crudo a consumidor final en refrigerado y a consumidor, lo que os decía antes, el Corte Inglés, en congelado, y ellos hornean. Es un poco un hecho diferencial que tenemos con eso, porque conseguimos que nuestro cliente intermedio, no el final, siempre tenga el control de hornear la empanada y tenerla siempre recién hecha. Si yo al final le doy la empanada horneada, su tiempo de margen es mínimo. Y aparte no nos gustan las empanadas horneadas que tocan, como os decía antes, nevera o van refrigeradas. Entonces, ¿por qué huimos un poco de la levadura y de las masas fermentadas? Nosotros lo que intentamos es simplificarle al cliente lo máximo posible. Es decir, yo le envío ahora empanadas a un restaurante y sus instrucciones de uso es: abres la bolsa, enciendes el horno, pones la empanada, 1 hora, 180 grados, está lista. Si yo utilizo masa de pan y congelo, necesito que el cliente fermente. Con lo cual, ahí ya empieza el problema, porque ¿cuánto tiempo fermentamos? Depende. No le va a fermentar igual a un restaurante de Jaén en agosto que a un restaurante de Zaragoza en diciembre. Las temperaturas van a ser distintas, entonces intentamos eso. Hacemos de vez en cuando, como os decía, y si alguien tiene interés en hacer masa de pan, es también bastante sencilla la receta, lo único que es eso, hay que dejarla fermentar. ¿Qué es lo bueno que tiene la masa de pan? Que al final esponja, es una masa un poco más sabrosa, pero para muchas de nuestras empanadas no sirve, porque como les decía al principio, nosotros lo que necesitamos es que sea el continente de nuestro relleno, que es el contenido. Si al final es muy esponjosa y nosotros le metemos mucho relleno, cuando alguien se meta un bocado va a ser como difícil de procesar, ¿no? Esos son los 3 ingredientes básicos que tiene el empanada. 400, perdón. Kilo de harina,
de los que habíamos dicho, 700 de floja, 300 de fuerte, 400 de aceite de girasol, 400 de leche. Y ahora vamos con los dos condimentos, ¿no?, que lleva. Sal, evidentemente, 15 gramos por kilo de harina, sal fina, normal y corriente. Y algo que sí que no suele ser muy habitual en las masas de empanada, nosotros le ponemos pimentón a la masa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, una, pues como dije al principio, suena muy drástico y tal, porque nos gusta. Y otra, aún encima, muchas veces cuando la gente ve nuestras empanadas le llama la atención el color, ¿no?, que tienen ese color rojizo, ¿no?, como más tostado y demás, y en gran parte es el pimentón. ¿Que lo podríamos hacer utilizando un colorante y nos ahorraríamos una pasta? Sí. Pero bueno, como el negocio tampoco lo montamos para hacernos ricos, que lo que queremos es trabajar, poder vivir bien, evidentemente no somos una ONG y tenemos que ganar dinero, pero tenemos muy claro que lo que queremos es hacer algo pues con lo que estemos a gusto, ¿no?, que estemos a gusto nosotros, nuestros empleados, que a día de hoy ya son 7, e intentamos que vivan lo mejor posible, porque eso al final va siempre a significar que tanto Vanessa, que es mi mujer, como yo, cuanto mejor vivan ellos y más a gusto estén, mejor viviremos nosotros y más a gusto estaremos. Una vez puesto todo esto, amasar. Como os decía antes, ¿tenemos amasadora en casa? Perfecto. ¿No tenemos amasadora en casa? Esto lo podemos hacer de una manera manual, completamente. O bien dentro de un bol, haciendo el volcán y echando los líquidos y amasando, tardaríamos un poco más. La manera de saber cuándo está, si lo hacemos a mano, al final es cuando se nos va despegando de las manos, y si no, con una amasadora no hay ningún problema, ¿no? Le vamos a dar suavecito, porque como no es como la mía, no vaya a ser... ahí podemos darle, que no es la primera vez que encendemos una kitchen en una demostración y llega hasta arriba la masa, ¿no? Al principio, cuando empezamos a amasar, va a dar la sensación de que, hablando con confianza, este cabrón me dio mal la receta porque esto está muy blando y esto está muy... Dejadla trabajar, la masa al final acaba saliendo y tiene que trabajar aproximadamente unos 10 minutos de amasado para que esté, y después de sacarla porcionamos. Aproximadamente lo que buscamos es que sea de 420 gramos cada base. Evidentemente depende del formato de empanada que queramos hacer. 420 gramos es para la que hemos hablado del tamaño que teníamos aquí. Si la queremos más grande, pues más grande, ¿no? Esto es lo referente a la masa. Como ven, es una masa... Sí, 20 gramos de pimentón. Como ven, es una masa muy sencilla de realizar, no tiene complicación. Son ingredientes que todos podemos conseguir con facilidad. El único a día de hoy que, bueno, ya sobre todo en las cocinas de los más jóvenes, igual encontrar una amasadora es un poquito más complicado, porque cada día tendemos a cocinar menos en casa, pero el resto son todas cosas que encontramos en un supermercado, ¿no? Vamos a darle un poquito más de fuerza. Es importante, si lo hacemos en amasadora, si vemos que le está quedando harina en el fondo, subir un poquito la potencia para que la incorpore. Y ahí la dejamos que trabaje un buen rato, ¿no? Vale, yo creo que si le preguntamos a cualquier persona consumidora habitual de empanadas, sobre todo a gallega y demás, que qué es más importante, si la masa o el relleno, en la encuesta suele salir casi siempre que la masa. Es más, entre muchos panaderos se mantiene la teoría de que una buena masa tolera un relleno deficiente y que, sin embargo, un relleno bueno en una mala masa, no. Partiendo de la base de que para mí son importantes las dos, porque tampoco firmaría al 100% lo de que una buena masa con un relleno deficiente haría una buena empanada, porque yo creo que todos hemos probado alguna empanada que el cocinado de la cebolla se parece más a un salpicón que a una empanada y está cruda y suele ser desagradable. Si me dan a elegir en esto de a quién quieres más, a papá o a mamá, nosotros hacemos más hincapié en el relleno. Y tiene un porqué. Si lo que queremos es comer un gran trozo de empanada, ¿no?, de esto de que corto y me voy a comer la mitad, al final sí que la masa nos va a ayudar, porque al final si es una masa pesada o de mucha cantidad, el segundo trozo estamos llenos, ¿no? Nosotros hacemos hincapié en el relleno porque para nosotros es un hecho diferenciador. Como os decía antes, nosotros, por ejemplo, una empanada, en este caso, para que vean, de bonito,
una vez que hagamos las masas, la ponemos, una vez que se hornea, esa empanada puede pesar 1,4 kg aproximadamente. 700 gramos son de relleno, bueno, más si le sumamos el pimiento. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Que nuestras empanadas sean siempre jugosas, que tengan jugosidad, que tengan relleno. Nosotros en el Obrador hacemos muchas veces cata de empanadas de las nuestras y es muy complicado que la gente no sepa decirte de qué es. Hicimos una la semana pasada aquí en el colegio, en la clase de cata, y todo el mundo acertaba. Sí que es cierto que cuando haces la de raso hay quien te puede decir raso, te puede decir lomo, pero bueno, al final no deja de ser en muchos casos lo mismo, ¿no? Pero nos gusta que sepa la gente cuando toma la empanada de qué es. Entonces buscamos esa jugosidad que nos lo aportan casi siempre la cebolla. Para nosotros aquí es nuestro, si alguien nos pregunta, nuestro kit diferenciador, con lo que no negociamos es con la cebolla. Si se ve, ahora también lo voy a poner aquí para que se vea en tele, ¿no? Y ya creo que desde aquí todo el mundo la puede ver. Nuestras cebollas cocinamos, bueno, tenemos una máquina que es una sartén basculante, que es un bicho de este tamaño, donde echamos toda la cebolla y nos la va cocinando. Cocinamos de 50 en 50 kilos y mínimo, dependiendo de la época del año y dependiendo la cantidad de agua que tenga la cebolla, no sacamos nunca la cebolla en menos de 4 horas. Esto no se asuste nadie, porque hacemos 50 kilos. Nadie para hacer una empanada en casa va a estar pochando la cebolla 4 horas, entre otras cosas pues se quemaría, ¿no? Pero para nosotros es muy importante añadir la cebolla a golpe fuerte, para que dore un poquito, bajar, sal, tapar y que se cocine despacio. Nosotros con esto conseguimos que nuestra cebolla no vaya a repetir, que esté cocinada. Ahora, si la ven por aquí, la vamos a acercar un poquito más. Voy a desquiciarte un poco y me voy a mover delante. ¿No? Parece prácticamente que tenemos como un puré, ¿no? Pues nosotros es lo que queremos. Yo sufro mucho, bueno, sufría más, ahora menos, del estómago, repetía muchísimo. Y una de las cosas cuando me puse a hacer empanada fue como, vale, Pablo, estás como una regadera, sufres del estómago, tienes mucho reflujo, mucho ardor y vas a tener que estar probando empanada todos los días. Yo ahora pruebo poca empanada, pero es como lo de en casa de herrero cuchillo de palo. Al final, ahora que se acercan las fiestas es, ¿y tú traes empanada? Yo, hombre, a ver, pero no podremos comer otra cosa, por favor, que me salen por los ojos ya. Pero no me repite. Para nosotros es primordial que la empanada esté bien cocinada, que la empanada sea de calidad, es decir, que la cebolla esté bien cocinada y que la cebolla sea de calidad. Hace poco nosotros hicimos una cata en nuestro Obrador. Nosotros todos los meses a través de nuestras redes sociales organizamos catas gratuitas en nuestro Obrador o que prueben nuestros diferentes rellenos, y la última que hicimos fue con empanada de bonito, precisamente poner nuestra empanada, 3 empanadas de grandes superficies, Gadis, Eroski y demás, y 2 empanadas de otras panaderías, en ningún momento queriendo jugar cuál gusta más o cuál es mejor, no era en ningún momento nuestra intención. Lo que queríamos explicar es muchas veces las diferencias de precio de por qué en un producto. Yo siempre defiendo que una cosa no es cara o barata hasta que una en relación del poder adquisitivo que tiene cada uno y otra hasta que la probemos. Yo, que no conduzco, que no me gustan los coches, a mí si mañana alguien me pone un Porsche en la puerta y me dice que cuesta 50.000 euros, para mí es carísimo, porque no valoro, y sin embargo para alguien que le gusten los coches o entienda dirá es una ganga, ¿no? Una de las cosas que nosotros queríamos demostrar cuando hicimos esa cata fue, como hacíamos de bonito, el porcentaje. Las grandes superficies están obligadas a marcar el porcentaje de bonito que lleva, o de atún, la empanada. Los 3 grandes superficies variaban de un 10 a un 11 a un 15. La nuestra de bonito, en este caso, si pesa 1,2 kg y lleva 350 gramos, está siempre en un 25-30%. Entonces es una cosa que muchas veces queremos un poco, aunque suena un pelín, no sé, prepotente, educar en el sentido de decir, mira, esta empanada, por ejemplo, igual para la relación calidad-precio, teniendo en cuenta el precio que la venden, no está mal, pero te vamos a explicar por qué la venden tan barata. Pues porque no tiene cierre, simplemente se pone una capa de abajo, un relleno y una capa de arriba y se hornea, porque no va pintada, porque la cebolla, en muchos casos de ellos, ya te especifican que es cebolla confitada en aceite, es decir, que la compran. Entonces, al final, cada uno tiene que elegir. Evidentemente, siempre hablamos del poder adquisitivo. Nosotros nos ocurre con el pan. Nosotros tenemos pan que no elaboramos nosotros, de masa madre,
A mí no se me ocurriría a alguien, nosotros estamos aquí arriba en Agra de Lorzana, a alguien que igual son 5 en casa, solo trabaja uno y están ajustados de dinero, decirle que no debe comprar el pan en el Eroski, que igual por 1 euro tiene 2 barras y que debería comprar una barra de 1,10 €. Me parecería bastante prepotente y desubicado decir eso. Ahora bien, sí el explicar por qué las cosas tienen una diferencia de precio. Nosotros estamos pagando ahora mismo cebolla chata del país, pues varía de cada semanita, pero podemos estar hablando que va en torno a 1,15 €, 1,20 € el kilo aproximadamente, ¿no? Bien, pues nosotros de ese 1,15 €, 1,20 € kilo, cada kilo de cebolla, una vez cocinado durante 4 horas, se convierte en medio kilo. Entonces, teniendo en cuenta que esta empanada lleva 400 gramos de cebolla, estamos hablando de que lleva pues, prácticamente 1 kilo de cebolla en crudo. Si a eso le sumamos el precio de la harina, el precio de la leche, el precio del aceite de girasol, el precio del bonito, que es otra de las cosas que se ha disparado considerablemente, más suministros, que vamos, ahí sí que vamos apañados con lo que se ha disparado, hemos llegado a pagar facturas de la luz que pensé que estaba pagando media hipoteca de la casa. Y entonces un poco lo que a veces explicamos es eso, ¿no? Hacemos catas intentando explicarle a la gente cómo hacemos la empanada, el por qué y por qué a veces tiene ese precio, ¿no? Esta parte que hemos hecho ahora aquí es el único proceso mecánico, quitado que tenemos una máquina para picar cebollas, evidentemente, pero es una máquina para picar cebollas que hace falta una persona porque tiene que, aparte de pelar la cebolla, partirla a la mitad, introducirla y bajar la máquina, es decir, no es algo que dejes ahí. Esta parte es el único proceso mecánico de empanada que hay en la empanada viajera. La máquina evidentemente es un poco más grande, pero es lo único, el amasado. Una vez que sale, imaginaos, en vez de salir una pelota de esta, sale una pelota más grande, cualquiera de los chavales divide, siempre con una báscula, aquí al final, bueno, más o menos al ojo ya las voy pillando, se divide, en este caso, como vamos a hacer 2 empanadas, 4 pelotas. Importante, no a volver a amasarla mucho más tiempo, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos es moldearla y dejarla ahí que va a reposar un poquito. Si esto lo hiciésemos en casa, una vez que sale, lo ideal, ya entendemos que ya tenemos el relleno preparado, pues moldeamos un poco, nos tomamos una cerveza, un café, un té y ya las vamos a tener listas para estirar, ¿no? Moldeamos un poquito lo que es las bases de cada una y tenemos nuestras empanadas. Como os decía, el color, normalmente cuando vemos a alguien hacer empanada, el color de la masa suele ser blanco. Nosotros en este caso, al incorporarle el pimentón, pues tiene ese color ya más anaranjado, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos... ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que quiera. Mira, la cebolla, dices que empiezas a ponerla como un poco fuerte, ¿no? En una vitro, por ejemplo, del 1 al 9, tú empiezas... Más o menos, lo digo. Yo lo que pongo en vitro, que es mi gran enemigo en casa, mi mujer y mis hijas están ya desesperados conmigo con la vitro, porque al ser cocinero toda la vida, al final cocinas toda la vida con fuego. Y no le doy pillado, parece una cosa de decir, menudo elemento. Pero normalmente lo que pondría es en un cazo donde la vamos a hacer, aceite, ojo, no pasarnos con el aceite, ¿vale? Fondito, la pondría al máximo, como si fuésemos a saltear unas verduritas para comer nosotros, y en ese momento añadiría la cebolla. Darle 2 o 3 vueltas, ¿no? Que veas que empieza a impregnarse con ese aceite, que empieza tal, y en ese momento ponerla ya a un 5 o un 6. Un poquito de sal, hay mucha gente que te va a decir siempre la sal al final, porque la sal le hace que suelte agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me interesa que suelte el agua, porque para saber la cantidad de agua que me va a soltar esa cebolla, que me lo vaya anunciando un poco al principio, porque ahí sí que voy a ir sabiendo en función del agua que me va soltando, el tiempo que voy a necesitar de cocción. Y la tapo de vez en cuando, para hacer una empanada en casa, al final es 1 kilo de cebolla que ponemos, en 1 horita la deberíamos tener. Pero es importante, pues eso, de vez en cuando, dar una vueltecita, ¿no? Y tal. Y después hay una cosa que es muy importante. Yo, si os fijáis, en esto doy cantidades exactas. En esto nunca las voy a dar, pero no porque no lo quiera dar. No creo en las recetas. Y explico el porqué. Yo ahora te podría decir, bueno, pues para 1 kilo de cebolla le vamos a echar 45 gramos de sal. Muy bien. Si la cebolla vino brava, ¿qué puede ocurrir? Es decir, nosotros hoy estábamos picando cebollas, otra cosa no, pero nosotros ya inmunes a llorar. Y Robert, que es un chico que estudió conmigo en esta escuela precisamente, somos de la primera promoción, se gira y me dice, joder, Pablo, tan brava soy de narices, ¿eh?
porque nos saltaban las lágrimas a los dos, y hay otros días que no. Hay otros días que sueltan mucha agua, hay otros días que sueltan poca. Entonces yo decir la cantidad de sal, además cuando entiendo que cuando un profesional da una receta al final es como, no, Pablo dijo que 45, no, la mejor receta que hay es que una vez que la cebolla va estando, probar. Sobre todo también porque, ¿qué relleno le vamos a poner? Porque si le vamos a poner un relleno, por poner un ejemplo, ahora que vienen las fiestas, de zamburiña, la zamburiña no le va a aportar sal ninguna al relleno, con lo cual necesitamos que la cebolla esté bien de sal. Si la vamos a hacer de shoubas, que es mi empanada favorita, le va a aportar un poco de sal, entonces ojo, no nos vengamos muy arriba en la sal a la cebolla, porque luego va a estar. Si la vamos a hacer de bonito, también le va a aportar sal. Entonces es un poco el gusto ahí de ir afinándolo. Normalmente eso, con 40-45 gramos, más o menos la podríamos tener, pero siempre digo, lo mejor es ir probando al igual que el tiempo. Lo ideal es cuando la probamos que no muerda, es decir, que la cebolla se deshaga, que no muerda, que no cruja, ¿no? Entonces, hecha la parte para nosotros principal, que es la cebolla, en este caso vamos a punto 2, vamos a hacer empanada de bonito en conserva. Vale, yo aquí cometí uno, cuando empezamos con esto, de los que digo que fueron de los mayores errores, mayores que fue subsanable al momento. Al haber sido cocinero, voy a hacer empanada de bonito, hostia, voy a buscar el mejor bonito del mercado. Un bonito en conserva, que sea tronco, que sea la leche, estropea la empanada. Es decir, no nos debemos ir. Hay una miga en el mercado que para mí no debería ni permitirse que se comercialice, porque esto, si lo veis, es una miga de bonito, el que podemos encontrar cualquiera en los mercados, en el súper y demás, ¿no? Es decir, que tenga trozo, que no sea un trozo muy grande, pero que tampoco sea migas, ¿vale? Hay una miga en el mercado que no se suele vender para consumidor final, que se vende más para precisamente panaderías, que es que parece comida de peces, es decir, está completamente triturada, con lo cual da muy mala espina, porque a mí cuando trituran algo mucho digo, ostras, yo aquí veo lo que hay. Cuando me trituras algo mucho, que a mí quien me dice que no le has metido aquí hasta las espinas, ¿no? Y es horrible. Pero como os decía, al principio fui por la marca Bonito Ortiz, en pandereta, el grande, voy a hacer una empanada que va a ser la leche. Nah, quedaba seca. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente el bonito era bueno, pero al ser trozo tan grande, tú cuando metías en la boca ese trozo de empanada, era como, ostras, no estoy comiendo empanada, me estoy comiendo un bocado de bonito. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Miga que sea en ese tamaño, que venga en aceite, que no sea ni muy grande, ¿no sabes? Y que, por suerte, en el mercado para consumidor final no hay esta que os digo completamente procesada. Como todo, nosotros ahora vamos a ir bonito y vamos a ver diferentes precios. Para ciertas cosas, si usted me dice que voy a hacer una ensaladilla, yo te digo, cógete el top que lo vas a notar. En la empanada, hombre, no coger el malo, pero tampoco compensa irse a un bonito de la leche, porque en la empanada al final lo que va a jugar es la mezcla de la cebolla con el bonito. Nosotros, por ejemplo, nos pasa cuando la gente nos pregunta, Pablo, todas tus empanadas son así de gordas, excepto, por ejemplo, la de shoubas, ¿por qué no la haces igual de gorda? Por una sencilla razón. Si yo para hacerla así le tengo que meter 3 capas de shouba, una, ni Dios me la va a pagar, y 2, va a ser desagradable, porque a la hora de comerla va a ser como una hostia de shouba. Nosotros ahora para Navidades, van a ser nuestras terceras Navidades, hacemos empanada de centollo y buey, y le digo a la gente lo mismo, que no te la puedo hacer así. Una, porque no la vas a pagar, y 2, porque va a ser desagradable. Sí hay rellenos, el de chocos en su tinta que hacemos, el de chicharrones con queso del país, que permiten un tamaño tal, y hay otros en los que tienes que ir regulando con el gusto. ¿Cómo te lo da eso? Escuchando al cliente. Quien os mienta y os diga que es que yo las críticas, o cualquiera, no, las críticas nos sientan a todos fatal, fatal. Pero al final, cuando recibes una misma crítica por algo varias veces, pues bueno, tienes que dejar de lado un poquito tu ego y decir, coño, al final tendrán razón. Si el cliente viene y siempre me dice que a esta empanada no sé qué, después es lo de siempre. Hay gente que, ¿por qué no haces la de bacalao sin pasas? Que a mí me gusta sin pasas. Vas, la haces sin pasas, entra uno por la puerta, ¿y por qué no haces la empanada de bacalao con pasas? Y dices tú, vamos a ver. Pero un poquito es lo que os decía, al final es el gusto, sobre todo teniendo la suerte de poder elaborar en casa, al final cada uno lo va a hacer en gusto. Nosotros que tenemos unas 16 variedades de empanada, justo hoy estaba sacando yo resumen de las Navidades pasadas, la empanada que más vendemos es la de bonito.
Y muchas veces la gente me dice, pues no lo entiendo, si tienes de Showas, tienes de Zamorillas, ¿por qué es la que vende bonito? Por una sencilla razón lógica. Cuando alguien compra empanada para sí, compra la que más le apetece. Cuando alguien lleva una empanada, porque yo ahora pongo un ejemplo, vienen a comer mi cuñada con el marido, las 2 niñas, mi hermano, y yo no sé si a este le gusta la carne, y es que igual la de Chocos no le gusta, y este no toma queso, va, mira, llevo bonito, qué malo será que no le gusta a todo el mundo, ¿no? Bueno, visto los rellenos, otro de los rellenos, que no sé, dejé por aquí, que también tiene su importancia. Nosotros, en la cebolla, el otro día me lo preguntaban, nuestro relleno es solo de cebolla, no guisamos cebolla con pimientos para el relleno. Y también tiene una explicación. Como tenemos muchos rellenos, hay empanadas a las que consideramos que el pimiento no le va a aportar absolutamente nada. Es decir, si yo hago una empanada de chicharrones con queso del país, igual el pimiento ahí no pinta nada. Si tenemos otra empanada que es de zorza con pimientos de Padrón, igual ahí el pimiento no pinta nada. Entonces nosotros cocinamos la cebolla sola y a las empanadas que consideramos que el pimiento le aporta algo, en vez de coger pimiento, trocearlo y guisarlo, pues una cosa más, que cualquiera que tenga fábricas de empanada me llama loco por eso, compramos pimiento, asamos en el horno y pelamos, 1 a 1, no compramos pimiento pelado, nada, compramos pimientos de los que vienen en caja, ponemos a asar en nuestro horno y una vez que salen, pelamos cantidades indecentes de pimiento. Entonces se lo añadimos asado. Con esto también, ¿qué es lo que conseguimos? Que hay mucha gente que dice, ay, es que a mí el pimiento en la empanada no me gusta. Bueno, aquí lo que va es asado, es una capa muy finita que va por encima, le aporta dulzor, no tiene ese sabor un poco más agresivo y elegimos en qué empanadas. Nosotros la de Showa lleva, la de Bonito lleva. Después sí que es cierto que hay empanadas que lo llevan en el guiso. ¿Por qué? Nosotros hacemos una empanada de chocos en su tinta. Por eso siempre decimos que somos cocineros haciendo empanadas, porque tenemos que saber hacer chocos en su tinta para poder hacer la empanada. Y los chocos en su tinta llevan pimiento verde y un poquito de pimiento rojo. Hacemos una empanada de carne asada, donde guisamos carrilleras. Las guisamos con la cebolla, la zanahoria, el puerro y los pimientos también. Entonces, esas empanadas lo llevan incorporado en los guisos, pero no en lo que consideramos que es única y exclusivamente la cebolla. Vamos a empezar a estirar las masas, que va a ser un poco la parte... Esto a mí, esta masa se estira facilísimo. Lo primero importante es que no le hace falta harina. Es una masa que tiene, si la ven, te voy a acercar una hora ahí, tiene así como un brillito especial y no es mi aura ni nada de esas chorradas que podría contar, es simplemente que, como hemos visto, lleva una cantidad de aceite, que es lo que hace es que sea una masa grasa. Entonces es una masa que ahora cuando vamos a estirar es importante que el mesado o el rodillo no esté mojado, porque si no sí que se nos pegaría y se hace un poco lío, pero la masa no se pega. Nosotros la masa estiramos, y la masa no se pega en ningún momento. Si esto lo quisiésemos hacer con masa de pan, hay que tirar harina, al igual que el estirar el pan, porque no lleva grasa, entonces en el momento en el que empecemos a trabajarla, se nos va a pegar en el mesado. Rodillo, traje uno precisamente de lo que más o menos podemos tener todos en casa. Nosotros allí trabajamos con un rodillo un poco más grande, pero es que no tiene sentido llevar un rodillo grande si al final la gente en casa no suele andar con armatrostes de 1 metro, ¿no? Muy importante, no hacer un exceso de fuerza, porque si no nos la va a romper, y no andar moviendo la masa, es decir, al final los que nos movemos somos nosotros. Estiramos lo que viene a ser el largo de la empanada y después estiramos lo que va a ser el ancho de la empanada. Entonces, es algo que mucha gente dice, ¡guau, es que yo estirarla! Como ven, esta masa se estira muy fácilmente, es un poquito de delicadeza, no apretar mucho, y después tiene una cosa buena. Si yo ahora, por ejemplo, en este lado, pues porque estoy hablando y me distraigo, y hago un poco más de fuerza, y se rompe, siempre digo que cuando hago estos cursos estoy bajando el precio de la empanada porque la gente pensará, esto es una chorrada, esto lo hace cualquiera, ¿entiendes? Este nos viene aquí a contar una milonga y esto al final es una chorrada, ¿no? Masa estirada, en este caso vamos a utilizar, si lo fuésemos a hacer en casa, directamente sobre la bandeja del horno. Papel de horno, del que encontramos en cualquier súper, para ponerlo sobre la bandeja,
para que después la empanada, una vez que esté, no se nos pegue, que se nos podría llegar a pegar a la bandeja, y que aún encima sea fácil cuando la sacamos del horno y enfría un poquito, con el propio papel la manejamos, ¿no? Nosotros ponemos la cartulina, en este caso, que es de las que está dentro, para tomarla un poco de marco y para poderla llevar al horno que está detrás. Lo normal cuando hagamos la primera es que no acertemos a la primera con la medida. Es decir, esto, tengamos en cuenta que llevo 2 años a 2.700 al mes, pues hombre, al final ya le vas pillando un poco el puntillo. Y eso que cada vez hago menos empanada yo, ¿no? Las cosas de tener una empresa. Tenemos la base, relleno. Este relleno que tengo aquí de cebollas para las 2 empanadas. Hay una cosa también que a mí me gusta mucho hacer y que explico en estos cursos, sobre todo cuando va enfocado a gente que lo va a hacer en casa. A mí me gusta mucho trabajar con las manos. Es decir, aquí yo si esto lo estuviese haciendo para profesionales, tendría una espatulita para irla repartiendo. Yo cuando voy a las escuelas siempre suelo decir, mira, es que el tacto es fundamental, porque muchas veces tú empiezas a echar la cebolla y te puedes encontrar que a nosotros nos pasa el cañoto interior de la cebolla, que es esta parte dura. A veces cuando nosotros vamos echando a picar, alguna se te cuela dentro. Cuando tú vas estirando con las manos y notas que ahí hay algo que está duro, o incluso a veces notas, ostras, pues esta cebolla debió quedar pegadita aquí en la basculante y esto está duro, esto no se ha cocinado, y retiras, ¿no? Para nosotros es esencial, y por eso es tan fácil como estarte lavando las manos cada 2 por 3 y las vas teniendo, ¿no? Cebolla que hemos echado ahí, esparcimos por todo el borde de la empanada. Es como le decía, mire, justo, estamos estirando y hay partes de la cebolla que a veces pues, son más duras o son de la parte de la corteza y demás. No es la pela ni nada, pero es la primera capa. Entonces esta primera capa queda un poco más dura. ¿Sería comestible? Perfectamente comestible. Pero ya que lo estás estirando con las manos y lo notas, como nosotros queremos que nuestra empanada, pues la cebolla esté muy blandita y sea, pues eso, como una capa ligera, pues nos permite poderla retirar, ¿no? Cebolla que cubra todo y que lleve esta base. Hay mucha gente que, sobre todo con la cuestión esta de las redes sociales, este lunes salíamos en el periódico y hay mucha gente que en las redes sociales se da cuenta que es mucho más fácil destruir que crear, que critica que nuestras empanadas llevan mucha cebolla. Yo siempre digo, joder, no hay nadie que me esté haciendo mejor publicidad que diciendo que mis empanadas llevan mucha cebolla. Porque no es que lleve mucha cebolla para no llevar ingredientes, sino que al final lleva el ingrediente, pero en vez de poner poca cebolla lleva mucha. Por lo que os decía al principio, para nosotros es que le aporta jugosidad. Ahora cuando saquemos las empanadas del horno y las puedan probar, entenderán lo que digo de que queremos que nuestras empanadas sean muy jugosas, ¿no? Bonito. Perdona, Pablo. Sí. ¿Podrías orientar sobre la cantidad de bonito? Por cada empanada, 400 gramos de cebolla ya cocinada, ¿vale? O sea, Cocinada. Es decir, un kilo de cebolla. Un poquito, unos 900 gramitos más o menos, dependiendo de la cebolla, siempre es por 2, y 300, ¿Se pone a cocinar? pues eso, un kilito de cebolla. Nos va a sobrar algo, que oye, al final si nos sobra algo de cebolla, son de las cosas más reutilizables, desde una tostadita hasta para un poco de pasta. El bonito. 350 gramos, sí. Normalmente, miren, nosotros estos que compramos no escurrimos porque la cantidad de aceite que traen, y más con el precio que está el aceite, cada vez el bonito trae menos aceite, ¿no? Si compramos y tiene mucho, sí es buena idea escurrirlo. Sí, hay mucha gente que nos pregunta si no utilizamos el aceite del bonito para las masas. En casa se podría hacer. Nosotros hay varios motivos por el que no. Evidentemente, nosotros cuando hacemos tiradas de masas, igual esa masa que estamos haciendo no se va a utilizar para bonito, con lo cual no. Y otra, déjamelas detrás, no, gracias. Y después otra cosa, que es, nosotros a la hora de vender, cada empanada nuestra tiene que llevar el número de lote de la harina, el número de lote de la leche, el número de lote del pimentón, el número de lote de la sal, es decir, hay un control
de trazabilidad de principio a fin. Empezar a añadirle aceites de girasoles, de un bonito, allí puede complicar mucho todo ese tema de trazabilidad. Pero en casa yo lo suelo recomendar, es decir, aceite de girasol, bonito en aceite de girasol, lo escurres y en la masa de la empanada, en lugar de echarle aceite de girasol, le añades ese. Siendo para una empanada no hay riesgo de que la modifique, porque ese aceite lo que suele traer es que a veces tiene un poco de contenido de agua del propio bonito. Entonces, en una empanada no se va a notar, si van a hacer 10, igual van a empezar a decir lo que decíamos antes, este cabrón me dio mal la receta porque esto aquí no sale algo, ¿no? Pimiento, como decíamos, el pimiento asado. Normalmente, ¿qué es lo que le ponemos? Unos 90 gramos de pimiento, ¿vale? Como les decía, ahora voy a coger uno aquí para enseñar. Si hasta llevará alguna pepita, es decir, es pimiento que nosotros asamos y pelamos. Mira, una preguntilla. Si tú haces nada en casa, por ejemplo, yo lo suelo hacer la cebolla con el pimiento, que lo tienes asado, ¿no? Sí. Pero, ¿tú lo haces a la vez o lo haces Si tuviese que hacer cebolla y pimiento para ponerlo, normalmente pongo primero el pimiento. Primero el pimiento y después la cebolla. Normalmente pongo primero. ¿Está pochándose tanto tiempo, sí? Sí, porque a mí me gusta que el pimiento, como me gusta mucho asado, normalmente, el corte que hagamos de pimiento siempre va a ser más grueso que el que hagamos de cebolla, siempre. Es más fácil de cortar, es decir, es más fácil de cortar la cebolla para eso. Entonces tiene un grosor, después tiene una piel. Entonces, si los ponemos a la vez, sí que nos podemos encontrar con trocitos de pimiento que no estén del todo cocinados. Entonces, yo lo que suelo hacer cuando tenemos que hacer, por ejemplo, empanada de carne, que nosotros hacemos con carne que picamos a mano, lleva pimiento rojo y pimiento verde, lo ponemos y cuando eso está pochadito, ahí le añadimos la cebolla. No nos importa que el pimiento se pase y se pase y se pase, porque lo que queremos del pimiento es que no nos ofrezca ninguna textura y que sí que nos dé sabor, ¿no? Con esto tendríamos la parte de abajo de nuestra empanada, ¿no? Te la voy a acercar ahí para que se vea, a ver si no voy a ocurrir el accidente y me la voy a cargar en el camino. Hasta aquí es algo completamente realizable, sin ningún tipo de problema. Nosotros, es más, cuando contratamos personal, hay mucha gente que al principio viene, es que yo no tengo experiencia y tal, tranquilo, es decir, no, buscamos gente que tenga ganas en el sentido de que esto es muy, muy, muy enseñable, así como en una cocina, pues necesitamos de estos chavales que están formándose y en una sala muchísimo más. Yo para hacer empanada digo, tranquilo, que es que al final te voy a enseñar a pesar esto, te voy a enseñar a estirarlo y es algo completamente realizable. Los panaderos no les gusta mucho que hagamos estas afirmaciones, pero sin embargo para hacer pan sí que hay que tener mucho conocimiento, pero para esto al final es estar atento y tener ganas, ¿no? Volvemos a estirar la masa como hicimos con la anterior. Y una vez que la pongamos encima, pues llegará un poco la parte más complicada para quien no haya hecho empanadas, que es cerrarlas. Pero, como todo en esta vida, hay 1000 trucos y es muy sencillo. Recortamos un poquito los salientes que tenemos y aquí llega. Esta es la parte que siempre digo, para mí es muy difícil de explicar porque cuanto más lento intento hacer el cierre, peor me sale. Entonces, vamos a hacer, como tenemos dos empanadas, voy a hacer un cierre que me voy a poner ahí, si quieres, para hacerlo... ¿Aquí sí? Vale. Vale. Cosa extraña de esto. Soy diestro cerrado, es decir, con la izquierda no doy aguantado ni el pitillo. Sin embargo, el cierre lo hago con la izquierda. Es decir, es difícil de entender, pero bueno. ¿Qué consiste? Hacer un pliegue y donde dejamos el dedo, arrancamos el siguiente. Donde dejamos el dedo, arrancamos el siguiente, siempre por encima. Para mí el cierre es muy importante porque a mí si me das a elegir un trozo de empanada,
suelo elegir siempre el corrosco. Entonces me gusta que tenga un corrosco contundente, pero bueno, que tampoco sea una cosa exagerada, ¿no? La vamos a hacer en casa y no sabemos cerrarla. Es tan sencillo como un tenedor. Tan sencillo como con un tenedor cerrarla, es decir, no hay mucho más. Siempre aconsejo practicar, porque esto es algo que al final cuando te pones y lo vas haciendo, te das cuenta que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos nuestra empanadita. ¿Qué dos cosas le faltan? Pintarla, ¿vale? Otra cosa que solemos hacer distinta. Ahora vamos a enseñar esas y la gente suele preguntar que por qué tienen ese brillo y tal. Pintamos con yema de huevo. Normalmente se suelen pintar con huevo. Nosotros pintamos solo con yema de huevo, ¿no? Con un pincel, bueno, es decir que sí, nosotros las pintamos con las pistolas de bricolaje, las de pintar, pues solemos gastar una cada 3 meses porque las fundimos, llenamos de yema y pintamos porque al final a pincel llegaba un momento en el que era inviable, ¿no? Pintamos borde, es la parte que peor se me da, en mi casa las bombillas las cambia Vanes, soy cero manitas, cuando pintamos la casa siempre pinta ella, pero bueno, en las empanadas no me queda otra que pintar yo de vez en cuando, ¿eh? Vale, pues una vez que la tenemos pintada, solo le faltaría una cosa. Esto lo solemos hacer a veces con tijeras, con cuchillo o algo, las chimeneas. En casa lo normal es hacer una en el centro, nosotros al final hacemos, pues tenemos como una especie de marca nuestra, que es 333, que hacemos los cortes. Para hacerlo en casa, perfectamente con una en el centro nos llegaría, ¿no? Esto iría al horno 1 hora 180 grados y tenemos la empanada, no tiene nada más de ciencia. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar esas para que las puedan probar y vamos a montar la otra para así, si a alguien le quedó una duda, quiere ver algo, se quiere acercar a verlo aquí, ya es que en el momento en el que María me mira como me vas a romper todo el protocolo, pero no hay ningún problema, se puede acercar y las puede ver y después estas las hornearemos y, Pablo, estas quedarán para, las pondremos a hornear y quedarán, pues no sé, para el turno de noche o para quien entre mañana pronto a desayunar. Mira, disculpa, una pregunta. ¿Y esa masa, si se puede congelar o es una aberración? Esa. ¿Se puede congelar? Esto así ya hecho. Si se puede congelar la masa, sí, la única dificultad que tiene si congelamos la masa sin estirarla es, tenemos que descongelar en nevera, tenemos que esperar que esté completamente congelada, normalmente le va a aportar algo de agua, entonces en el momento del estirado, como decía antes, el mayor enemigo de esta masa es el agua, porque hace que se pegue, se ablande y demás. Por eso siempre aconsejamos el ya formada. Bueno, pues ahora voy a enseñar estas, que son exactamente igual que estas, que son las que horneamos justo cuando iban a llegar, ¿no? Porque el horno de casa, por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Nada mucho por arriba. ¿Eh? Tanto tiempo por arriba. No, ahora les explico porque a nosotros muchas veces, nosotros evidentemente trabajamos en un horno pues como los que tienen ellos aquí, de convención. Hay mucha gente que cuando viene me dice, está quemada. Entonces, es la otra parte que cuando hacemos catas explicamos muchas veces, ¿no? Una, si se fijan, ahora voy a volver a acercar esta para que se vea bien, donde hay manchas negras y el porqué. Si se fijan, tiene toda un color más o menos uniforme, ¿no? Y aquí tiene una mancha negra, aquí tiene otra mancha negra y aquí tiene como otra puntita de una mancha negra. Es en las chimeneas. ¿Qué es lo que ocurre? El pimiento, cuando empieza a salir hacia afuera, el pimiento contiene azúcares. Entonces, ese propio azúcar que está soltando el pimiento, cuando va saliendo hacia afuera, tiende a caramelizarse. Nos ocurre, por ejemplo, cuando hacemos una empanada de zorza, que nosotros ponemos la zorza cruda dentro de la empanada, queremos que se cocine dentro de la empanada. Entonces, en las chimeneas a veces empieza a soltar la grasita y deja la marca. El tema del color, pintado en yema. Como les decía, nosotros lo que buscamos siempre es una masa que sea crujiente, ¿no? ¿Por qué queremos que sea crujiente? Para que aguante el relleno que le hemos puesto. Ahora esto que voy a hacer, siempre aconsejamos, aunque a la gente le guste la empanada caliente, siempre suelo aconsejar que la dejen, que enfríe un poco, porque ahora lo van a ver, a la hora de ir cortándola,
Si está muy caliente, se me va a romper más, por eso trajimos dos, que si ha enfriado un poquito. Entonces, Noé, ¿tenéis las servilletitas o algo donde servir las empanadas? Las voy a ir cortando, las van a ir dando a pasar pues, para que las puedan probar, y haremos la otra pues, para las dudas que haya. Cuestión de tamaño, nosotros aquí la tenemos muy mallada, ahora no me van a salir precisamente porque están calientes y me va a romper. De una empanada de esta nosotros sacamos 24 trocitos, 24 trocitos de los de cuando vamos de boda o de aperitivo que nos ponen así, lo tenemos estipulado para eso. Cantidades que solemos aconsejar de empanada, a mí cuando viene gente me dice, es que somos 6, ¿cuántas llevo? ¿Y qué vais a comer? Porque claro, no es lo mismo, no, vamos a tomar empanada, embutido y queso, no, tengo empanadas, salpicón, vieiras, merluza y carne asada. Ostras, lleva un cuarto, que es que os vais a morir del atracón, ¿no? Esta aún está calientita, se ve ahora ahí. Y ahora te voy a enseñar ahí lo que decíamos del tema del relleno. Normalmente todos tenemos en mente cuando vemos la empanada, ¿no?, que el relleno es del mismo tamaño que las masas. Y aquí, como pueden ver, es el doble que las masas, ¿no? Ahora luego se pueden acercar cuando hagamos la otra y les voy a dar esta a probar. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta? Contundente en el relleno y masa crujiente, ¿no? Vamos a cortar, llega de sobra, que pasó, trajimos dos. Lo ideal, como les decía, es dejarlas enfriar un poquito, porque si no ahora las corto precisamente un pelín más grandes de lo que solemos hacer para evitar que a la hora de estar tan caliente, cuando estés cortando, se van rompiendo, ¿no? Pillo esta aquí, os las pongo sobre las servilletas, las ponemos aquí. No, te las pongo ya aquí y así ya cogen con la servilleta y la empanada, ¿vale? Pero hacemos más viajes, no te preocupes. Otra cosa que para nosotros es importante luego es, a ver si ahora en una de estas lo puedo enseñar, vamos a coger una central que se va a ver mejor. Pueden hablar, preguntar las dudas que tengan, Mira, vamos a acercar esta ahí para que se vea también la parte de abajo de la masa. Hay muchas veces cuando van a comer empanada que se ve que tiene como dos tonalidades o algo, y es que a veces queda cruda. Nosotros también lo que intentamos es que no quede cruda, porque una de las cosas que a veces que hace que la empanada repita puede ser la cebolla o puede ser una masa que esté cruda. Mira, para pochar la cebolla, ¿cómo la cortas? ¿En juliana? Juliana. En Juliana. Juliana. Pero me refiero, nosotros por ejemplo en la de carne, como lleva los trocitos de carne y a la hora de cortar, ahí cortamos, bueno, lo que se llama en paisana, ¿no?, que es en daditos más finitos, ¿no?, en una brunoise. Pero eso después también va al gusto. Nosotros va en juliana sencillamente por una cosa. Cuando picas 200 kilos al día, agiliza mucho el que vaya, que sí también puedes picar. A mí me gusta... No, con un robot nunca aconsejaría cortar cebolla, y explico el porqué. Hay un robot, el típico que tenemos de Moulinex, hay uno que es manual. Ese manual vale. El que es de Moulinex nunca aconsejo para la cebolla, ¿por qué? La machaca. Entonces queda el agua ahí. Entonces cuando la pongamos a pochar, no va a tener agua. Para estas cantidades, para cortar en una juliana, si alguien tiene cortafiambres, es la maravilla. Porque en la cortafiambres finita, y si no en un cuchillo. ¿Trucos para no llorar? La mandolina perfectamente. ¿Trucos para no llorar? Hay 1000. Que si la ponemos en agua, yo nunca la aconsejo, porque al final la cebolla adquiere agua, pesa más y demás. El que suelo aconsejar, pero claro, está muy bien en restaurantes, en casa igual, no es del todo agradable, es pelarla y dejarla un día en la nevera. Digo que no es agradable porque después vas a comer la manzana y dices tú, hostia, sabe a cebolla, sobre todo si vamos a hacer una buena cantidad. Después hay quien se pone gafas de buceo, a mí, si te va a picar con lo que le eches, ¿entiendes? Yo ahí no utilizo lentillas, entonces eso lo sé, las gafas sí que... Con las gafas que sí, pero vamos, que es un daño colateral soportable, llorar un poquito si después vamos a poder comer una buena empanada, Aparte siempre podemos aprovechar ahí algún cuñado o algo así de vete picando tú la cebolla y ya lo vamos quitando de en medio un rato, ¿no?
Vamos pasando por ahí y voy con la otra. Están calentitas aún. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias.